Uno piensa en contratar a un tester, está pensando más en una persona con una visión más estratégica, que gestione los riesgos que puedan aparecer, que orqueste todas las cosas que pasan por ahí y que tenga... Pero necesitas tener paciencia, entender el contexto y los conceptos y aprender esos conceptos para después comunicarte con todo el resto, ¿no? Porque si no, no sabemos cómo llamamos. Eso es un poco lo que... Mi nombre es Fran García, soy QA de hace más de 15 años de experiencia. Seré su anfitrión y como coanfitriones vamos a tener a Diana Cloche y a Leticia Gaiza. Hoy tenemos un excelente profesional. Todos la seguimos, nos da un honor de los más grandes tenerla acá. Es nuestra querida Nadia, argentina, QA de profesión, de muchos años de experiencia y que todos hemos aprendido de ella. Hoy la tenemos de invitada en nuestro podcast y para romper el hielo, para hacer algo diferente, quiero hacer unas preguntas fuera del tema profesional y más por la parte personal. Nadia, ¿café o mate? Muchas gracias por darme el honor de iniciar este podcast con mi participación, así que gracias a ustedes por elegirme. Tengo que desilusionarte, no tomo ni café ni mate, tomo Wow. Coca-Cola todo el día, Coca-Cola común, con azúcar, mucha azúcar. Me gustan las bebidas calientes, entonces ni café, ni mate, ni té, ni sopa. ¿Trabajar con música o en silencio? En silencio, en absoluto silencio. Cuanto más silencio, Muchas mejor. más. Sí. Si hay música que no haya que a nadie hablando, digamos, así no me desconcentro. ¿Trabajar de noche o de día? Temprano, mejor. Muchas veces arranco a las 5, 5:30, donde justamente qué la bien. anterior está todo en silencio, nadie molesta. Y después uno termina más temprano, a las 2, 3 de la tarde, ya libre para disfrutar el día. ¿Windows, Mac o Linux? Windows. ¿QA, manual, automatizador o híbrido? Diría depende para qué. Ya me parecía Bien. raro que no viniera la respuesta de depende, porque la uso mucho el depende. Tengo mucho amor por el QA manual porque así es como empecé y pasé la mayor parte del tiempo. Entiendo que ahora estamos todos siendo híbridos o extendiendo hacia ese lugar y que es muy útil hacerlo. Y que Full Automation tampoco me parece que sea algo que aporte mucho valor. ¿La IA es buena o mala? Depende, de nuevo. Votamos En sí misma, fuertemente. en sí misma no me parece ni buena ni mala, ¿no? Es en el uso Sí. que uno le dé o haga de esa herramienta como cualquier otra herramienta. O sea, un martillo te puede servir para clavar un clavito o para romperle la cabeza a alguien. Bueno, lo mismo. Claro. Si tu forma de trabajar fuera un animal, ¿cuál sería? Mucho trabajo de hormiga, ¿viste? De empezar hace Sí. mucho tiempo plantando pequeñas semillitas, haciendo un trabajo muy duro, también como con mucha gente, también como formando una comunidad. Entonces me parece que sería como una buena representación. Sí, Sí. pasé el psicotécnico, vos que sos psicólogo. No, pasó. Pasó con honores. Pasó con honores. Bien, ahora sí, vamos a... Depende. Yo me voy con Linux. Capaz que el diseñador prefiere una Mac, alguien más técnico prefiere un Linux y alguien que aprendió así siempre con Windows y no se quiso cambiar para ningún lado prefiere Windows. Mi primera pregunta, Nadia, es cuando escuchas la frase el QA profesional en el contexto de IA, fíjate, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Yo creo que, o sea, a mí me sorprende o lo primero que pienso es qué rápido que cambió todo, ¿no? Hace 3 meses hacía algo de una manera que me llevaba un montón de tiempo y hoy lo hago en 2 minutos. O incluso cuando recién empecé a conocer lo que era ChatGPT, me acuerdo, pero patente, que estaba en una reunión, tipo un webinar o un podcast como este, y todas las personas que ingresaban decían, ¿viste lo que se puede hacer con ChatGPT? ¿Lo probaste? ¿Qué sé yo? Y de no saber lo que era
a empezar a escribirle algunos pequeños prompts saludándolo, ¿no? Hola, ¿me podés decir tal cosa? Haciéndole preguntas, como alguien que recién iniciaba a usar, hasta el día de hoy, que uno con inteligencia artificial puede hacer un montón de cosas, no pasó tanto tiempo. Entonces la velocidad es lo que a mí me sorprende y es en lo primero que pienso, digamos, ¿no? Sientes que te pasa por al lado así, tú dices, ¿y que cuándo fue? ¿Cuándo fue? No, y tú dices, ya me sé esto, y viene alguien y te dice, ¿escuchaste esto? Y dices, no me digas, si ahora es que me especialicé en esto, ¿cómo me sacas esta cosa nueva? Terrible. Bueno, Nadia, entonces, teniendo en cuenta todo esto, la velocidad y cómo lo empezaste a percibir, ¿qué habilidades consideras que serían indispensables para un profesional que asegura la calidad de software actualmente hoy? A ver, en principio quizás sea muy obvio, pero lo que son las bases del testing para mí es fundamental, ¿no? Es decir, a la IA hay que supervisarla, hay que tener criterio para ver qué es lo que te está diciendo, si lo que te está diciendo está bien o mal. Entonces, como que en principio eso, o sea, es como si estuviera armando una pirámide de la automatización, una pirámide alimentaria, una pirámide de lo que sea. Bueno, la base son los fundamentos de las pruebas. Pues en cualquier curso de al testing o de certificación o demás. Después una base técnica también, ¿no? De decir, bueno, no sé, tengo que entender de APIs, de arquitectura, de redes, de, no sé, las DevTools, cualquier herramienta tipo Postman, Swap UI o la que más te guste, base de datos, SQL, digamos, como toda una capa más técnica. También una capa de automatización sobre eso, ¿no? De como que se van poniendo una sobre la otra, digamos, como si fuese una especie de correlatividades, que de hecho en mi sitio hay un roadmap armado en función de esto para ver cómo me formo, ¿no? Si no sé dónde estoy parado, cómo formarme. Entonces la parte de automatización también, que incluye todo lo que tiene que ver con integración continua, pipelines y demás, no solamente de saberme un framework o saber programar. Y bueno, ahora todo lo que tiene que ver con IA, ¿no? De conocer esas nociones y cómo aplicarla a testing, si hablamos de lo técnico. Después hay la capacidad de comunicación, la empatía, los usuarios, el tema de tener criterio y pensamiento crítico sobre el sistema, sobre lo que me está devolviendo la IA y sobre cualquier evaluación que uno tenga que hacer, porque ahora el rol es más estratégico, digamos. Sería como esa misma pirámide de conocimiento que no se perdería, que hoy es necesario ir montando lo que uno tendría entonces que incluso usar la misma IA para aprender quizás más rápido. En este 2026, como decíamos anteriormente, hace 3 meses hacías algo que te tomaba un montón de tiempo, ahora lo haces en 2 minutos. Pero el mismo sentir que tenemos nosotros lo tienen las empresas. Entonces, ¿cuál es la tendencia que tú has observado que están las empresas ahora cuando buscan a un profesional del QA? A ver, lo pensaría como en varias vertientes, ¿no? O sea, por un lado, veo que las empresas están desesperadas por meter IA donde sea. O sea, no me importa cómo vos usás IA, no me importa si te sirve o no, vos usás IA porque tenés que usar IA, digamos. Entonces, lo que decíamos antes, ¿es buena o es mala? Necesita juicio crítico, digamos, pensamiento crítico y conocimientos para usar todo eso. También veo más una tendencia a la contratación de seniors y quizá en un momento hubo un mercado que recibió a muchos juniors que venían de diferentes profesiones y demás. Bueno, ahora eso está mucho más acotado, pero sin tener una visión, digamos, pesimista, creo que eso en algún momento tiene que cambiar, porque si seguimos necesitando seniors, hay que formar a estos seniors. Entonces, los juniors de hoy son los seniors del mañana. Entonces, las empresas en algún momento van a darse cuenta de eso y van a tener que empezar a formar a esos juniors para que sean los que tomen esos trabajos de seniors en el futuro. Si no, no va a haber quien haga nada. Lo que me preocupa a mí con respecto a eso es que para formar a los juniors, le están pidiendo a los mismos juniors que van a contratar que tengan, no sé, experiencia ya de semi-senior. ¿Y cómo se forma un junior si lo hace a partir de, no sé, cursos, rutas? Entonces ahí es donde empieza un poco la contradicción, ¿no? Claro, sí, Las empresas nosotros están... decimos como el huevo o la gallina, ¿no? Exacto. ¿Qué necesito? También una de las habilidades es esto de poder ser autodidacta, de un aprendizaje continuo
Entonces, quizá esos juniors que no tienen dónde aplicar lo aprendido, bueno, puedan crearse sus propios proyectos. Hoy en día es muy fácil construir aplicaciones con inteligencia artificial. Y ahí estás aprendiendo de desarrollo, estás aprendiendo de inteligencia artificial, estás aprendiendo de testing. Entonces es conocimiento aplicado e incluso podrías crearte tu propia aplicación y tomarlo como un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de dónde lo sacás? Bueno, sería una inversión en principio porque nadie te va a estar pagando por eso. Claro. Y después, bueno, hay algunas empresas que también tienen como esas escuelitas, quizás ya no son la mayoría, pero también existen esas oportunidades, ¿no? Te iba a preguntar, Nadia, viendo que tú estás bastante enfocada en la enseñanza, o sea, creo que todos hemos visto alguno de tus cursos. Si tú hoy mismo tuvieras que orientar a un QA que está empezando, un junior, evidentemente, o alguien que viene de alguna otra rama y quiere empezar en el mundo de QA, ¿qué competencias profesionales o por dónde tú le aconsejarías que empezara? Para mí la mejor inversión podría ser una conversación. Una conversación con algún senior, digamos. Yo en mi sitio tengo las sesiones de desarrollo profesional, que es lo que hago habitualmente, digamos, con profesionales que están empezando, porque decirle a alguien que empiece por tal o cual lugar sin conocer, digamos, es como dar un consejo genérico, termina no aplicando para nadie, ¿no? Entonces, en esas reuniones, por ejemplo, lo que hacemos es entender desde dónde parte cada uno, qué le gusta hacer, qué no le gusta hacer, hacia dónde no quiere ir, qué conoce, si viene de otro rubro, qué de eso que trae lo puede aplicar acá, cómo venderse mejor también en las empresas. Sí. Si tuviera que decirlo como una manera genérica, volvería a esta pirámide del conocimiento que les decía, o el roadmap que también les mencionaba. Digamos, ese sería como el orden. Pero para mí, con esta visión de psicóloga e ingeniera, ¿no? La parte de psicóloga dice, es el caso por caso, digamos. Me costaría como dar una recomendación también en general. Claro, sí, eso, como tú dices, todo parte de una conversación y ver qué bases tiene. Entonces, ese sería a partir de ahí, vemos qué te es mejor, hacia dónde puedes ir, que vas a ir mejor. O sea, porque no es solamente querer crecer, sino querer crecer hacia donde puedas desarrollarte, no hacia algo que te quedes estancado porque tienes un límite y llegas hasta ahí. Y también ver si te querés quedar acá o no, porque muchas veces quienes vienen de otras áreas y están empezando y no saben muy bien qué es lo que hacemos, pero vienen porque alguien les dijo que podían empezar por testing. Me pasó hace no mucho que una persona que venía del área de sociología quería empezar en testing, porque no sé muy bien qué hacen. Encuentran errores, pero me parece una forma fácil de entrar en IT. Ok, y en esa conversación, digamos, fuimos viendo que tal vez la mejor opción para ella era ir hacia un lado de UI UX, porque tenía mucho para aportar desde el punto de vista del research y de las investigaciones y de trabajar con estos grupos de usuarios, que capaz estaba mucho más alineado a la sociología, que era lo que había estudiado, que al testing, y le gustaba más. Bueno, fue para otro rumbo, digamos, ¿no? Entonces es importante que alguien que ya conozca sobre esto te pueda ayudar y guiar. Esa visión de la personalización de acuerdo a tus necesidades y tus propias capacidades es lo que va a permitir que tú puedas llegar a un lado mejor que otro. Entonces, ese tema, si no cuentas con alguien que tenga esa experiencia, que te pueda decir, mira, esto sí, esto no, y además que también te ayuda a entender un poco a reaprender o desaprender determinados conceptos que pueden tener estigmas, prejuicios, estereotipos respecto al rol, y te ayude, porque a lo mejor, como decía, viene con esta idea de que esto es fácil, te paras delante de ahí, colocas datos, metes y ves si falla. Entonces, es interesante ese trabajo que hace Nadia a través de su sitio, que además en la descripción de este video se van a colocar todos los links, tanto de las redes sociales de Nadia, la plataforma, para poder un poco orientarse de este servicio del desarrollo profesional, además de lo de la guía de la base y la pirámide del roadmap que Nadia planteaba. Entonces, Nadia, como todo se trata de seguirte extrayendo conocimiento que no vamos a encontrar en el sitio, a mí yo soy mucho de la parte tecnológica y me gustaría colocar esta pregunta, ¿no? Si tuvieras que definir el stack tecnológico, que no, ni mínimo ni completo, ¿no? Pero un stack tecnológico que el QA
debería dominar hoy o manejar? ¿Qué stack tecnológico, qué herramientas consideras que serían importantes? A ver, partiendo de lo que veníamos diciendo, es como que llevemos esa pirámide que clasificábamos de manera genérica a herramientas concretas, quizá, ¿no? Quizá la parte de los fundamentos es difícil encontrar herramientas porque tenemos más técnicas que herramientas, ¿no? Pero podemos encontrar igual herramientas. Les diría, ahí digamos, el sílabus de la certificación podría ser una buena base para absorber esos conocimientos. Después herramientas de gestión de defectos, herramientas de gestión de pruebas como, no sé, Jira, X-Ray, no sé, Azure DevOps, o sea, lo que cada uno le parezca mejor, como más temas de gestión, ¿no? Después si vamos a la siguiente, que además lo técnico, bueno, saber las DevTools, cualquier aplicación de pruebas de API como Postman o Swap UI, saber SQL. Después en lo que sea automatización, porque algún framework de los más usados, Cypress, Selenium, Playwright, en parte de lo que es la integración continua o demás, GitHub Actions o bueno, no sé, hay varias. Lenguajes de programación, ¿no? Python podría ser un buen candidato. Herramientas para inteligencia artificial, para testing, hay un montón, ¿no? Es como... A veces me parece como, ¿es necesario tanto? ¿Viste? Porque tienes esta herramienta que hace esto, esta herramienta que te crea la documentación, esta que te genera los casos de prueba automáticamente, esta que te corrige los scripts automatizados. Bueno, como que hay un boom y por cada tipo de herramienta tenés como 5 marcas que hacen eso, ¿no? Entonces, bueno, primero vayamos por esas bases y después veamos qué es lo que necesitamos concretamente para tu proyecto, para tu interés, digamos, y demás. El plus sería estas nuevas herramientas de IA, que como dice, hay muchas y hay que buscar entonces referencias. Primero, tratar de buscar información, documentación de la herramienta y ver si conviene, porque hay muchísimas. Incluso si uno quiere ir jugando antes, o sea, en cada una de las herramientas que les mencioné, hay un agente de inteligencia artificial, un chatbot, digamos, un asistente, un copilot que te ayuda. O sea, en Postman tenés el asistente ahí, en Jira tenés a Robo. Bueno, cada una tiene con su nombrecito. Entonces, no es que tampoco están tan aisladas, sino que hay muchas que ya están integradas a las herramientas que vamos a estar aprendiendo. Una buena forma, ¿verdad? Tienes ya ahí mismo la IA y, bueno, dentro de la misma herramienta de toda la vida. Todo este auge que hay, tantas herramientas, tantas versiones de la misma herramienta, como que te abrumas y dices, bueno, ¿por dónde empiezo? Y siempre volvemos, como siempre digo, yo soy fiel defensora de las bases. Siempre ir a las bases, a veces se quieren complicar con tantas cosas, cuando ya con la base, con las herramientas base, Jira, Postman, pueden empezar a desarrollarse incluso porque son herramientas que son las bases, pero se siguen usando. No es que se van a dejar de usar, no, se siguen usando y cada día se usan más. Que hay versiones mejoradas, ok, pero casi todos, manejando esas bases pueden avanzar al siguiente escalón sin ningún problema. Exacto, me acuerdo que hay una técnica de testing que se llama pairwise testing, que sirve para, como si tenés muchas combinaciones para probar, reducirlas, ¿no? Drásticamente. Y al principio, cuando recién empezaba todo esto de la IA, me acuerdo que Federico Toledo desafiaba a estas inteligencias artificiales a decirle, bueno, si tuvieras que aplicar la técnica pairwise testing a tal contexto, ¿qué resultado te daría? Y muchas veces te da un resultado incorrecto. Entonces, por eso es importante saber las bases, porque tenés que saber de qué se trata la técnica, cómo se calcula, si lo que me está dando es correcto o no, porque si no la consecuencia son escenarios sin probar, en este caso, que van a llegar a producción, ¿no? Con el riesgo que eso implica. Entonces hay que conocer las bases, digamos, es como, sí, título. Sí. Es lo principal, así mismo. Creo que todos estamos más que de acuerdo con eso. Yo venía de la química, no tenía conocimiento de testing ni de informática, de nada. Me gradué de ingeniero industrial y caí en una empresa de software y ahí me pusieron a hacer testing. Pero era testing manual y yo lo que hacía era como empieza todo el mundo. Más bien explorar, pero no tenía base ninguna, no sabía nada y exigían. Y bueno, traté de buscar algo por qué ya. Y empecé por ahí. Si no tienes base, no tienes criterio. Pero en este 2026 y futuro 2027,
con la premura que se está viviendo, las bases hoy, Nadia, como mencionas, ¿no? Para saber la respuesta que te da la IA es correcta o no, a las personas que están empezando, ¿qué tú les transmitirías, ¿no? Por ejemplo, eso mismo que tú habías mencionado antes, bueno, si no puedes entrar a una empresa aún, tu primer, no sé, experiencia laboral, que tú puedas crear una herramienta, ¿ves? Si esa herramienta, ¿con qué la creo? ¿Basado en qué? ¿Qué criterios tiene? ¿Qué resuelve? Entonces, ¿qué ahí le puedes transmitir tú a la comunidad? A ver, para mí lo de la herramienta es como posterior, digamos, ¿no? Es cuando ya tenés como ciertas cuestiones vistas. No podés saltar del foundation level a la herramienta porque serías un medio suicida, ¿no? De decir, no sé, en el sentido de me voy a frustrar mucho porque no voy a poder hacer una aplicación de un día para el otro, yo no vengo de tecnología, digamos, todas esas cuestiones que aparecen, el síndrome del impostor, que no voy a poder, que bla, bla, bla. Entonces es como, también el otro consejo es ir paso a paso, ¿no? Esto lleva tiempo, no es inmediato, digamos. En un momento quizás las contrataciones eran muy rápidas y te contrataban mientras estabas aprendiendo. Hoy en día eso no pasa, entonces hay que sentarse, hay que estudiar mucho. En muchos casos hay que rendir el examen que vos mencionabas porque antes quizá rara vez te lo pedían en las oportunidades laborales y hoy cada vez te lo piden más. Entonces, mucho foco en esas bases que las puedes encontrar o en la preparación para la certificación o en un buen curso de introducción al testing, digamos, que sea bastante abarcativo y que tampoco se aburran al principio, porque tienen que conocer esas bases, ¿no? Quizás como que uno quiere ir ya a la práctica, hacer, a romper, pero necesitas tener paciencia, entender el contexto y los conceptos y aprender esos conceptos para después comunicarte con todo el resto, ¿no? Porque si no, no sabemos cómo llamamos, que eso es un poco lo que aporta la certificación, esta estandarización para que nos podamos poner todos de acuerdo de qué quiere decir cada cosa. Nosotros recientemente hicimos un taller de inteligencia artificial y los estudiantes querían el prompt que generaba esa herramienta para ya ponerlo en práctica y como que y entonces no se dan cuenta que están quemando etapas, que es lo que mencionas. Hay que hacerle un mantenimiento, algo, hay que escalar esa herramienta o algo, no saben por dónde partir. Entonces es importante. A mí me pasa cuando yo veo a mis compañeros de trabajo, desarrolladores seniors, cuando se quedan sin tokens o cualquier IA está caída, hay como una desesperación, una ansiedad de decir, no puedo seguir codificando a la misma velocidad. Entonces hay que tener un backup, un plan B, hay que hacer lo que le estoy pidiendo, evaluar esos resultados, pero no debemos delegar absolutamente en eso. Total, Nadia. Nada de ir atropellado, siempre hay que empezar con esa ruta de ese modelo mental, siempre de las bases, te puede ser tedioso, te puede ser agotador, pero es obligatorio, no es negociable, porque si no, no vas a saber qué hacer con la inteligencia artificial. Ahí de una coincidimos. Nadia, para ir cerrando este espacio que ha sido bastante dinámico, porque te hemos extraído bastante información. Casi que vamos a llenar una IA contigo, vamos a hacer una IA de Nadia. Vamos a duplicar un modelo mental con Nadia. Para cerrar ahora así rápido, esta idea, ¿no? Completando esta frase. Oye, dice, el QA de hoy siempre debería priorizar el criterio propio. Difícil. Es que debería priorizar muchas cosas, pero yo creo que el tener el criterio es lo más importante, porque, o sea, ahora el rol del QA no va a ser testear, digamos, encontrar. Antes, cuando uno pensaba en contratar un tester, era para que encuentre errores y esos errores no aparezcan en producción. Ahora, cuando uno piensa en contratar a un tester, está pensando más en una persona con una visión más estratégica, que gestione los riesgos que puedan aparecer, que orqueste todas las cosas que pasan por ahí y que tenga criterio en el uso y en la evaluación de los resultados de la inteligencia artificial. Entonces me parece que eso es lo más importante, porque como el enfoque está cambiando de lo que hace un tester, es importante priorizar ese criterio. Clarísimo, Nadia, te agradecemos mucho por el tiempo que nos has dedicado, por toda el conocimiento y la experiencia, sobre todo, que has transmitido acá y un poco la claridad en cómo moverse. Entonces, Nadia, nosotros vamos a colocar en la descripción de este video
los enlaces a tus redes para que las personas también puedan buscarte por las redes, pero además seguir en YouTube, seguirte en YouTube, que también tienes tu canal de difusión, y por supuesto ir al sitio para obtener un poco más de información de qué pueden obtener respecto a ti como guía profesional. Entre otras cosas, además de que tienes la parte de los cursos que hay por Udemy y directo en la plataforma. Entonces, te damos las gracias enormemente por este espacio que nos has dedicado. El primero de los episodios de podcast que vamos a estar desarrollando, Voces del Testing, es como decidimos bautizar este canal, porque para nosotros es importante que personas que tienen esa experiencia, este conocimiento, la transmitan y no se pierda esa base de lo que es mantener la calidad del software. Nadia, agradecidos todos. Si quieres también mencionar aquí directamente cuáles son tus redes o cómo te pueden seguir o qué pueden hacer comunicándose contigo, te dejo abierto y nosotros enormemente agradecidos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Un placer y un honor estar acá en el primer episodio. Espero que muchos. Y pueden seguirme buscando mi sitio, nadiacavalleri.com.ar, sino en YouTube o en YouTube, en LinkedIn y en Instagram son las redes más activas. Estoy en Twitter, en Facebook, por ahí, pero no tan presente. Pero con distintas también visiones, ¿no? En LinkedIn es todo como más profesional, vamos a compartir esto. En Instagram quizás es más informal y así. Entonces también hay distintas facetas también para seguir por ahí, así que los espero. Busquen mi nombre y aparecen. Buenísimo. Bueno, Nadia, Un gusto, Nadia, de tenerte acá. No tenemos palabras, eres nuestra primera invitada. Espero que la cita se repita. Vamos a comprometerla, la comprometemos. Una voz del testing como esa hay que volverla a tener, comprometida. Y aparte, hay tanto de qué hablar, que mucho de qué hablar, y más con la experiencia de Nadia. Ella tiene mucho que compartir y eso creo que va a ser bien provechoso para los que vienen, los QA que empiezan ahora y los que ya estamos. ¿Por qué no? Porque yo digo que nunca se termina de aprender. Y más esta es una profesión que todos los días hay algo nuevo, descubres una herramienta nueva y más con la IA ahora, ¿no? Así que tenemos que mantenernos siempre actualizados y qué mejor que la experiencia de profesionales como Nadia para compartir todo su conocimiento y mantenernos siempre conscientes de que lo más importante son las bases. De ahí parte todo lo que tú puedas hacer de ahí en adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, sigan atestando ya, sigan a Adriana, sigan a Leticia, sigan a Nadia y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Chao, chao.